Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Alcides Duque, profesor de ERE durante 15 años en España, colaborador del Ministerio Puertas Abiertas, vocal del Consejo Evangélico de Madrid. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 21 al 38. Qué bueno tener hoy con nosotros al pastor Alcides Duque González. Creo que lo he dicho bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, pastor, que el Señor te bendiga mucho. Amén. Él ha sido pastor durante más de 35 años entre la isla de Cuba y este reino en la tierra llamado España. Damos gracias al Señor por su vida, por su ministerio y porque hoy lo tenemos para hablar acerca de un personaje interesantísimo que es Ana, la profetisa, hija de Fanuel. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir acerca de esta mujer? Esta mujer, por cierto que se habla poco de ella, pero es una mujer excepcional, es un testimonio de estar 84 años sirviendo en el templo en ayuno y oraciones. ¿84 años? Solamente estuvo casada 7. Madre mía. Veo que tú sumaste todo eso, me habías dicho. Sí. Si cogemos 84 años que estuvo sirviendo al Señor, más 7 años que estuvo casada y que luego enviudó, y desde el momento que enviudó hasta prácticamente el día que partió a la presencia del Señor o descansó en el Señor, ahí sumamos unos 90 y tantos años. Si calculamos esa cantidad a los años con los que pudo contraer matrimonio, sabiendo que en Israel las jóvenes doncellas se casaban con 14 o 15 años, nos puede dar la friolera que podía tener entre 105 y 106 años de edad. Amén. Y seguía orando, y seguía ayunando, y seguía buscando el rostro del Señor. Amén. Increíble esta mujer, ¿eh? Sí, era una mujer extraordinaria y yo pienso que Dios va promoviendo el conocimiento por el pueblo de Dios de estas personas excepcionales, extraordinarias, para que nosotros les imitemos en su ejemplo. Es decir, sí, porque hoy servimos al Señor de manera intermitente. Es decir, hoy sí, mañana no, hoy me duele la cabeza, mañana no me duele. Pero sin embargo esta mujer durante 84 años de manera ininterrumpida sirvió al Señor en el templo, con oración, con ayuno, con entrega, con dedicación, y eso nos ayuda a nosotros a comprender la importancia de esta mujer, que era la hija de Fanuel, y Fanuel, su padre, significa en hebreo el rostro de Dios. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, si Fanuel era el rostro de Dios, y como padre, seguramente que fue un hombre ejemplar como padre, no se menciona nada de la madre. Entonces este hombre influyó profundamente en la fe de la hija, porque de los hijos toman de nosotros, y es la orientación que sigan el camino de sus padres, la obediencia y el ministerio y el servicio para Dios. La tribu de Aser está al norte de Israel, dicen que fue la quinta que fue escogida para repartir las tierras, que era por sorteo. Y en los tiempos de Josué. En los tiempos de Josué. Y entonces, bueno, pues de allí se dice que era Silpa,
la concubina de Jacob, que tuvo varios hijos. Y uno fue Aser. Uno fue Aser. Es interesante porque hoy día la tierra de Aser, en Israel, es una tierra que, como curiosidad, podemos decir que es una tierra rica en cereales, en mucho fruto. Es interesante porque esta mujer durante 84 años pudo dar mucho fruto en honor a la tribu de Aser. Y otra cosa que nos llama la atención es que, como hemos dicho, Fanuel significa en hebreo el rostro de Dios. Y esta mujer, al final de su vida, con 100 y pico de años, podemos decir que también vio el rostro de Dios. Es decir, Amén. Su padre fue el significado de una palabra profética para la vida de su hija. Una vida consagrada donde un día pudo ver al Mesías encarnado en el templo de Jerusalén. Muy bien. Esto es algo tremendo. Excelente, excelente. Sí, sí. ¿Cuál sería el contexto en el cual nos encontramos con esta mujer, pastor? Hace alrededor ya de 2020 años, alrededor de esa cifra, Sí. que se va a producir estos hechos de la presentación de Jesús en el templo. Israel, esta nación escogida por Dios, que es una cosa impresionante, en el mismo casi centro del mundo. Sí. Lo han medido incluso. Sí. Sí. Israel está justamente en el centro. Más o menos, ahí próximo, era un lugar muy curioso, era un lugar de caravanas, pero lo importante del contexto es que en ese momento que se producen estos acontecimientos, que aparece Ana en escena, allí en el templo con Simón. Entonces, allí vemos que se produce, había habido una intervención de Roma, el Imperio Romano se había extendido por todo el Mediterráneo, norte de África y otros lugares más lejanos, y los judíos estaban bajo el control, el yugo. Recordemos que estamos viviendo en la etapa del esclavismo, el régimen esclavista. Sí. Entonces el esclavismo, entonces los judíos estaban bajo el dominio romano. Riguroso, aunque pusieron a algunos personajes como Herodes, cuando no, hasta Poncio Pilato tuvo que hacerse cargo del gobierno en algún momento dado, directamente. Es algo que es interesante acerca del contexto y también de la propia Israel, porque dice que Israel tenía un anhelo ferviente por ver la venida del Mesías. Y ahí podemos darnos cuenta que Simeón, que has nombrado, que estaba también en el templo, que fue llamado por el Señor y que incluso Dios le profetizó, en este caso le reveló de que no vería muerte hasta que viera al Mesías encarnado, podemos darnos cuenta que en Israel había un celo ferviente por esperar la venida del Mesías. Sí, señor. Y esta mujer, Ana, es también parte de esas personas que pudieron dar testimonio de que todas las palabras proféticas del Antiguo Testamento, a través de los profetas y de los escritos, se ven cumplidas en este tiempo con el nacimiento de Jesús. Amén. Y otra cosa que me llama la atención, no sé si la has podido dar cuenta de ello, es que esta mujer, cuando por fin ve al Mesías en el templo al 8º día después de nacer, ¿verdad?, para que sea circuncidado y presentado al Señor, es interesante que dice las Escrituras que esta mujer empezó a dar testimonio a todos los que esperaban la venida del Mesías. Esto es algo impresionante porque esta mujer no solamente profetizó antes de que viera al Mesías, sino durante 84 años de ayuno y oración. Y finalmente, después de tener al Mesías en brazos, continuó dando testimonio de la fe. Incluso en esto del contexto, es bueno destacar otro hecho, que los judíos, el pueblo judío se sublevó por no obedecer al Señor el tiempo que Él establece para las cosas. Los judíos se sublevaron en varias ocasiones y sufrieron enormes matanzas por el Imperio Romano, por quererse quitar el yugo romano y no soportar el del Señor. Y entonces sufrieron. Pero bueno, llegó el momento de que el Mesías ya estaba ahí a las puertas. Muy bien. Algo que me llama la atención y lo encuentro en el libro de Levítico, lo voy a leer para que podamos verlo en pantalla. El Levítico 12:8 nos dice un libro mosaico acerca de la ley, que cuando se presenta a un bebé en el templo, dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Es interesante
porque José y María, al presentar al niño en el templo, me llama la atención que nos llevan un cordero, que era lo que las familias más adineradas, más pudientes, podían aportar como ofrenda por el nacimiento de un bebé. Ellos aportan, porque no tienen lo suficiente, como dice la ley mosaica, 2 palominos, 2 tórtolas. Eso nos habla de que era una familia humilde, pero la humildad nunca les impidió cumplir con lo que estaba escrito. Esto podría ser una gran reflexión para nuestras vidas, ¿verdad? Sí, Señor. El Señor es el que prospera. Muchas personas, yo a veces me digo que no les conviene ser prosperadas porque no han sabido valorar lo que tienen en la mano y cómo lo usan. Entonces, creamos que el Señor te prospera según las posibilidades que tú tienes de llevar adelante esa prosperidad, cómo usar los recursos. Y entonces es muy importante eso que tú planteas. Claro, porque hay gente que piensa que ser fiel al Señor es cuando hay sobreabundancia. Y nada tiene que ver esto con la enseñanza bíblica. Cuando uno es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Y en una familia humilde, donde no tenían para un cordero, nos damos cuenta que tuvieron en su seno al Salvador del mundo, a nuestro Salvador. ¿Y de qué manera? Y de qué manera, ¿verdad? También me llama la atención en el contexto que Jerusalén era el centro neurálgico de toda la espiritualidad de Israel por medio del templo, ¿verdad? Y cómo Jesús, desde su nacimiento, está en el templo para dar testimonio de ese Mesías encarnado. Eso es algo que también a mí me llama poderosamente la atención. Me gustaría preguntarte, ¿qué requisitos podemos encontrar en esta mujer? Los requisitos para que encontramos para la labor que realizó este llamado que realizó esta mujer es una persona que está totalmente decidida a entregarse al servicio del Señor, para honrar y dar gloria al Señor de los cielos, al Rey, Jehová de los ejércitos. Ella tenía los requisitos de todo punto de vista. Ella estaba dispuesta, y lo demuestra con asumir un ministerio de ayuno y oración que me llama la atención, de día y de noche, y para servir, dice, en muchas cosas del templo. Sí, porque ahí venía gente que no tenía comida, ahí venía gente que tenía oración, otro que estaba endemoniado, ahí venía gente de todo tipo, muy necesitada. Y esta mujer estaba ahí para ello. Para dar ayuda. Y 84 años. Con una edad tremenda, pero Dios nos guarda. Recordemos que cuando estaban en el desierto, los 40 años, se dice que ni la ropa se les envejeció. Eso es. Y esta mujer a lo mejor, con más de 100 años, estaba hecha una flor de loto ahí, trabajando y sirviendo en el Señor. El Señor provee para sus hijos. Amén, amén. Y algo que me llama la atención de esta mujer, y quiero destacarlo, es que dice que durante 7 años estuvo casada, pero llegó al matrimonio virgen. Esto me llama la atención de que esta mujer era fiel al Señor incluso antes de dedicarse en cuerpo y alma en las labores durante 84 años. Es decir, que antes de casarse, ya esta joven, antes de conocer a su marido, supo guardar su virginidad hasta el día que contrajo matrimonio. Y eso me ayuda a hablar también de ver una mujer santa y apartada por el Señor, aun cuando se casó. Y esto es algo muy importante en los tiempos que corren, ¿verdad? Donde muchas veces pensamos que guardar la virginidad es algo anticuado o algo de otro siglo, cuando la virginidad es un regalo que le damos a la persona con la que decidimos casarnos y ser con ella una sola carne. Muy bien. Eso es algo que para mí es muy importante destacar. Santidad. Podemos decir también que era una profetisa. Esto de ser profetisa es algo que me llama también la atención. ¿Qué nos puede decir acerca del ministerio profético? El ministerio profético es de primer orden. Los autores, los teólogos grandes hablan de que la profecía es lo más importante que encontramos en la palabra de Dios, que tiene múltiples áreas de estudio, histórico, esto. Y la profecía es lo más importante, según hombres de Dios que han valorado la profecía bíblica, lo más importante para nosotros, porque son las palabras que Dios ha revelado, mensajes poderosos para su iglesia y también en el orden personal, incluso para naciones. Es decir, que el concederle a esta mujer el don profético era de gran ayuda para un momento ella pudiera
entender todo lo que estaba pasando con la venida, le había revelado la venida del Señor, que lo traen ahí como niño para que ella lo bendiga junto con Simón, y ella puede ayudar a muchos, dando a conocer esas profecías a los que estaban esperando la redención de Israel. Muy importante la profecía. Fíjate que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, lo vamos a ver en pantalla, Apocalipsis 19, versículo 10, la última parte, dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, es como si esta mujer, todo lo que durante 84 años estuvo profetizando, lo puede ver resumido en un bebé cogido en brazos. Amén. Según el apóstol Juan, dice que el espíritu de la profecía es Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos profetizando. Amén. Es decir, la palabra profética no está centrada ni en ti ni en mí. La palabra profética está centrada en Jesús y en lo que Jesús puede hacer a través de nosotros. Esto es algo tremendo. Es extraordinario, realmente. Sí. ¿Podemos ver si esta mujer tenía algún defecto o alguna limitación? Ana, demos cuenta que la sociedad que a ella le tocó vivir, una sociedad esclavista, aunque vivía en el contexto del pueblo escogido por Dios, Israel, el pueblo judío, pues ella, la mujer, aunque después Pablo y otros grandes hombres de Dios argumentaron mucho con las profecías sobre la labor de la mujer, se vivía una situación con la mujer con ciertas limitaciones en cuanto incluso cualquier mujer no podía ascender a ciertos servicios para Dios. Claro. Aunque encontramos algunos grupos de mujeres sirviendo a Jesús. Por supuesto. Pero Dios no hace distinción de personas. Y Él no dice que hombre o mujer, griego o hebreo o judío. Entonces, en la limitación que ella pudo haber tenido, de verse desvalida, de verse sin recursos, su sustento, cuando Dios llama, Él te envía, te llama, te prepara, te capacita y te provee. Es algo importante. Entonces, algo que también me gustaría tratar contigo, Alcides, ya que tú eres pastor y también eres una persona que estás viuda. Una limitación podía ser su viudez se casó y a los 7 años falleció su marido. Es decir, que no ha sido tu caso porque tú has tenido una vida matrimonial amplia, pero en el caso de esta mujer pudo haberse rehecho su vida perfectamente y sin embargo no, decidió casarse con Dios. Exactamente. Decidió comprometerse con Dios aún más. Y ¿cómo es la situación de una persona soltera? ¿Cómo se encuentra emocionalmente? Cuéntanos un poco desde tu propia experiencia y también de cómo podías ver tú a esta Ana profetisa, hija de Fanuel. Bueno, yo como hijo de Dios y llamado por el Señor al servicio misionero y pastoral, Dios me concedió una esposa especial, una cristiana, como los cubanos decimos, de calibre. De calibre. Sí, calibre 45. En castellano se dice como anillo al dedo. Ahí, mejor todavía. Entonces, yo viví una vida extraordinaria con mi esposa. Ella tenía un conocimiento bíblico extraordinario, había sido muy consagrada desde el principio en la iglesia, había tenido muchas responsabilidades, tenía revelaciones de Dios y era sobre todo muy prudente en cómo ella se movía en las revelaciones de Dios y en lo que explicaba, porque hay muchos desastres por ahí en el mundo, engañadores. Entonces, la viudez es algo serio. A mí me ha quedado el ejemplo de ella para toda mi vida. Entonces yo he podido establecer, yo le digo, Padre, ¿habrá otra compañera para mí? ¿Podré yo hacer feliz a alguna mujer todavía de mi edad o donde sea? O quítame todo impedimento para servirte como Pablo. Porque Pablo dijo, cásense para que no tenga que quemarse. Algo así. Eso es, sí, no, lo dijo así, así. Es interesante porque esta mujer realmente se quedó viuda, estuvo 7 años casada y luego estuvo 84 años sirviendo al Señor. Pudo rehacer su vida y no lo hizo. Decidió casarse con el Señor. Amén. ¿Cuál era el propósito de la misión de esta mujer? Cuando Dios nos llama, lo primero que tiene que ver a alguien que sirve, que se establece como norma el servicio, es el dar gloria y honra a nuestro Padre, nuestro Señor, Padre, nuestro Señor Jesucristo. A todo el que Dios llama,
en este caso Ana, Simón y todos los que aparecen en la Biblia, a nosotros que nos ha tocado la era moderna, estamos llamados para dar gloria y honra al Rey del universo. Muchas personas algunos extravían el camino yéndose por otros lugares y por otros recovecos, pero ella fue llamada para dar honra, gloria y honor. Y lo hizo de dos maneras muy claras. Una es sirviendo de día y de noche, ayunos, oraciones, en todas las quehaceres del templo, y de otra manera muy evidente y palpable, anunciando que el Mesías profetizado era el Mesías que había tenido en brazos y que iba a salvar, a redimir al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Es verdad que el Señor dice que la palabra de Dios, que a uno sirve al 30%, otro al 60% y otro al 100%. Sí. Cada uno según sus capacidades. Algunos cristianos se extravían un poco, totalmente, porque no quieren aceptar lo que Dios le brinda. Eso es. El gran músico Marcos Witt, dice que comenzó limpiando baños en una iglesia de un pastor importante. Sí. Y entonces el pastor siga ahí hasta que yo le diga. Muy bien, nosotros tenemos que servir a Dios. Todo el que es fiel al Señor, Él lo va promoviendo, va capacitando, va preparando para tareas mayores. Sí, es así. Amén. Sí. Alcides, me gustaría, para ir cerrando la entrevista, me gustaría preguntarte acerca de qué enseñanzas prácticas podemos sacar nosotros para nuestra vida de esta mujer que sirvió 84 años en el templo. Bueno, como hemos hablado de que esto es un ejemplo excepcional situado en la palabra de Dios para la eternidad, nosotros tenemos que sacar aquí el ejemplo de lo que es un ministerio de ayuno y oración. ¿Sabes, hermano? Yo muchas veces me he tenido que poner muy triste porque yo digo, todos esos movimientos que niegan la palabra de Dios o esas tendencias de que se desvían de la palabra de Dios, se produce porque el pueblo de Dios descuida el ayuno o la oración. Todo empieza con el ayuno y la oración. Que no descuidemos el ayuno y la oración. Exactamente. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de personas como Ana. Y yo les digo desde aquí a mis hermanos que me están oyendo y hermanas, que no solo oigan el mensaje, que el que pueda lleve una libretica y anote algo, porque yo como profesor aprendí a anotar todo. Sí. Entonces yo estudio la Biblia separando lo positivo y lo negativo. He desarrollado unos métodos para aprender la Biblia extraordinarios. Increíble. Entonces hay que primero dedicarnos más a orar y a ayunar. Sí. Eso te va a ayudar a preparar tu corazón y tu espíritu para entender mejor las Escrituras, para memorizarlas, para usarlas. Parece imposible en estas naciones desarrolladas de Europa que se pueda predicar tan fácilmente en la calle. Pues sí se puede, porque tenemos 670 iglesias aquí en la Comunidad de Madrid. Amén. Se dice pronto, ¿verdad? Se dice pronto, y las que van a venir. Y se van a abrir. Entonces, Ana es un ejemplo que yo soy el primero que me voy a apuntar a mejorar más mi vida de ayuno y oración. Amén. Porque es impresionante cómo Dios le reveló a ustedes que tocaran esta heroína de la fe. Sí, sí. Y algo que también me gustaría llamar la atención sobre como una enseñanza práctica para nosotros es que esta mujer, de manera ininterrumpida, veo muchas personas que sirven al Señor, pero sirven 2 años, 3 años, sirven 4 años, 10 años, pero después se llaman se ha quemado. No sé si has escuchado el término se ha quemado. Sí, cómo no. Y no es lo mismo quemarse de la obra de Dios, cansarse de la obra de Dios, que cansarse en la obra de Dios. Porque evidentemente el que sirve se cansa, porque la obra es extensa, es ardua y es difícil. Pero cuando uno se quema y ya no quiere saber nada de la obra del Señor, ahí puede ser que lo que ha podido fallar es lo que esta mujer durante 84 años tuvo de una manera vigorosa, que era tener una comunión íntima en ayuno y en oración. Sí, entonces, para tener un ministerio de manera ininterrumpida durante tanto tiempo, se necesita regarlo con mucha oración y con mucho ayuno. Sí, Señor. No debemos cuidar el ayuno, la oración, la consagración al Señor, la presencia permanente nuestra en los cultos de la iglesia,
Eso es. Desarrollando un compañerismo profundo. Vivimos en sociedades desarrolladas, hay 37, 38 países desarrollados, España es uno, y aquí lo que es las relaciones humanas son muy débiles. Cada vez son más débiles. Somos cristianos de iglesia, dicen por ahí, y pastores para predicar. De púlpito. Sí, entonces no hay... Y eso hace mucha falta. Hace falta. Claro, muchas iglesias lo logran desarrollar. Muy bien. Muy bien. Y otra cosa que me gustaría también destacar sobre importancias para nuestra vida hoy en el siglo XXI es que esta mujer fue fiel al Señor antes de servir, porque ya fue virgen al matrimonio, que para mí me habla mucho de la santidad de esa joven, durante los 84 años en el templo, que se hizo pronto, y tras recibir al niño en brazos y ver que la palabra profética se ha cumplido en Jesús de Nazaret, en el Verbo hecho carne, dice que anunciaba a todos los que esperaban la redención en Israel la palabra del Señor. Amén. Eso me habla a mí que fue fiel, antes, durante y después. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor en todo tiempo en nuestra vida. Sí, sí. Desde que nacemos hasta el día que partimos la presencia del Señor, que estando en la presencia del Señor, más que fieles, lo que vamos a hacer es completos en el Señor. Pues yo quiero felicitarles por este trabajo que están haciendo, Héroes de la Fe. Quisiera tener todos estos materiales para mi uso personal y para yo divulgar. Muy bien. Y estoy muy agradecido de haber estado con ustedes, porque ahora me llevo la carga de orar por ustedes y cooperar en lo que pueda. Muchas gracias, Alcides. Porque yo siempre digo, no voy a la iglesia con las manos vacías. Amén. Siempre me gusta. ¿Sabes lo que hago, hermano? ¿Qué haces? Algo llevo. Yo las bolsas estas, yo las voy guardando y lavando, y las vuelvo a usar o las llevo para los comedores. Muy bien, muy bien. Las llevo para la iglesia, que tienen para repartir alimentos. Muy bien. En Cuba aprendimos, como somos humilditos allí en economía, a ahorrarlo todo. Tengo unas experiencias de lo que es el ahorro, que por cierto que Ana debe haber vivido una vida muy austera. Como la vivimos algunos, porque ¿para qué más? Claro, ¿para qué más? Para engordar. Eso, para engordar. Pues Pastor Alcides, muchas gracias, ha sido un privilegio contar con usted y esperamos verlo en otras ocasiones. Un abrazo muy fuerte y un codito. Amén. ¿Quién lo iba a decir? Que Fanuel, que significa el rostro de Dios, iba a tener una hija llamada Ana, que un día iba a poder tener en sus brazos eso mismo, Fanuel, el rostro de Dios. Un nombre profético visto desde la perspectiva de una hija fiel durante 84 años sirviendo en el templo. La Biblia nos dice que Jesús vino a la tierra para salvarnos. Los hombres han llegado a la luna y dijeron, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Dios del cielo vino a la tierra y dio un pequeño paso en la imagen y en la persona de Jesús de Nazaret, pero fue un gran paso para la humanidad, no para llegar a ningún sitio que fuera terrenal, sino todo lo contrario, para llegar a un lugar celestial. El pequeño paso de Dios condujo a la humanidad al cielo, y es Jesús de Nazaret. Esta mujer viuda, esta mujer entregada, comprometida, consagrada al Señor, podemos ver que esta mujer no tuvo ningún obstáculo ni ningún impedimento para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Lo fue antes, lo fue durante y lo fue después de ver a Jesús en sus brazos. Nosotros también podemos ser como Ana, hija de Fanuel, profetisa de la tribu de Aser. Otros quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa. Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatará. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. Con un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real como Abraham, sea el padre de la fe.